I was strolling on the moon one day in a merry, merry month of December. Now, May. 50 años han pasado desde que el ser humano dejó su última huella en el valle de Taurus-Littrow, en diciembre de 1972. La misión Apolo 17 llevó a los astronautas Eugene Cernan y Harrison Schmitt a la Luna, marcando el último alunizaje del programa Apolo. Desde entonces, la Luna ha permanecido en un silencio absoluto, convirtiéndose en un recuerdo lejano capturado en fotografías de grano grueso y transmisiones de radio de baja fidelidad. Sin embargo, ese silencio está a punto de romperse. No estamos ante un simple tributo a la era Apolo, sino ante el inicio de una nueva etapa en la historia de nuestra especie. La misión Artemis II no es solo un vuelo de prueba, es la declaración de que la humanidad está lista para reclamar su lugar en el espacio profundo y establecer una presencia permanente más allá de la órbita terrestre. La reconquista de la Luna ha comenzado, marcando el inicio de una nueva era en la exploración espacial. Sin embargo, ¿por qué tardamos tanto en regresar? Durante décadas, el enfoque estuvo en otras misiones, en explorar nuevas fronteras como la Estación Espacial Internacional y en superar los límites tecnológicos. La falta de financiamiento, el cambio de prioridades políticas y los avances científicos que requerían más tiempo explicaron la espera. Pero ahora, la tecnología ha avanzado lo suficiente y la humanidad está más preparada que nunca para dar este paso. Para lograr este regreso épico, la ingeniería moderna ha tenido que diseñar la máquina más potente jamás construida, el Space Launch System, conocido como SLS. Este coloso de 98 metros de altura representa la cúspide de la propulsión química actual. En su configuración inicial, este gigante genera un empuje asombroso de 8.8 millones de libras en el momento del despegue, superando en un 15% la potencia del legendario Saturno V, que fue utilizado en las misiones Apolo. 4 motores RS-25 optimizados alimentados por tanques de hidrógeno y oxígeno líquido alojados en la etapa central, fácilmente reconocible por su color naranja debido al aislamiento térmico. A los costados, 2 propulsores de combustible sólido proporcionan la fuerza necesaria para romper las cadenas de la gravedad terrestre en los primeros minutos de vuelo. La precisión técnica requerida para coordinar tal cantidad de energía es lo que permite que la humanidad vuelva a mirar hacia la Luna con una ambición renovada. En la cima de este cohete descansa la nave Orión, un búnker tecnológico diseñado para proteger la vida humana en las condiciones más extremas del cosmos. A diferencia de las cápsulas del pasado, Orión cuenta con sistemas de soporte vital de última generación y una estructura de aleación de aluminio y litio. Su escudo térmico, fabricado con el material compuesto Avcoat, es una obra maestra de la termodinámica. Diseñado para soportar temperaturas de 2700 grados Celsius cuando la nave reingrese a la atmósfera terrestre a velocidades que superan los 40.000 kilómetros por hora. Pero Orión no viaja sola. Depende del módulo de servicio europeo, que suministra energía eléctrica, agua y el aire que respirarán los tripulantes. El perfil de la misión Artemis II es un desafío de navegación y resistencia. Durante aproximadamente 10 días, 4 astronautas seguirán una trayectoria de retorno libre híbrido. Tras el despegue, la nave realizará una órbita elíptica alta alrededor de la Tierra para verificar los sistemas de soporte vital y comunicaciones antes de la inyección translunar. Una vez en ruta, Orión volará a casi 9.000 kilómetros de distancia detrás de la cara oculta de la Luna. En ese punto crítico, los astronautas experimentarán un aislamiento total, convirtiéndose en los seres humanos que más lejos han viajado desde su hogar en toda la historia. No habrá aterrizaje en esta fase, pues el objetivo es validar la infraestructura técnica que permitirá que las misiones posteriores establezcan una base en la superficie. Esta odisea tiene nombres y rostros específicos. Reed Wiseman es el comandante de Artemis II.
con experiencia en la Estación Espacial Internacional, liderará la misión asegurando la operación de la nave. Será responsable de coordinar la misión y garantizar la seguridad de la tripulación. Victor Glover es el piloto de Artemis II y el primer astronauta afroamericano en una misión de larga duración en la ISS. Se encargará de manejar los sistemas de la nave y el cohete SLS, supervisando la navegación y el aterrizaje lunar. Christina Koch, con más de 300 días en el espacio y parte de la primera caminata espacial femenina, será responsable de realizar experimentos científicos y supervisar los sistemas de la nave en Artemis II, simbolizando el progreso en la igualdad de género en la exploración espacial. Jeremy Hansen supervisará los experimentos científicos y las actividades técnicas. Es el primer astronauta canadiense en viajar más allá de la órbita baja terrestre, ayudando a la tripulación a afrontar los desafíos del viaje lunar de Artemis II. La diversidad de esta tripulación subraya que la Luna pertenece a toda la humanidad. Durante el trayecto, realizarán experimentos sobre la radiación espacial y probarán nuevos sistemas de comunicación óptica por láser, capaces de transmitir datos a velocidades de banda ancha desde la órbita lunar. El conocimiento científico que se recopile en estos 10 días será la base sobre la cual se construirá la futura estación Gateway y, eventualmente, los primeros asentamientos humanos en el polo sur lunar, donde el hielo acumulado en cráteres de sombra eterna podría proporcionarnos el agua y el combustible necesarios para dar el gran salto. El regreso de Artemis II será el momento de máxima tensión técnica. La gravedad lunar actuará como una onda natural, lanzando la cápsula de vuelta hacia nuestro planeta. El impacto con la atmósfera y el posterior amerizaje en el Océano Pacífico marcarán el éxito de una misión que ha tardado medio siglo en gestarse. Ya no estamos en una carrera de orgullo político, sino en una carrera por el conocimiento y la supervivencia a largo plazo. La Luna ha dejado de ser el destino final para convertirse en el trampolín hacia Marte y el resto del sistema solar. 50 años después de la última misión Apolo, el rugido de los motores del SLS nos recordará que somos, por naturaleza, una especie de exploradores. La reconquista de la Luna es solo el primer paso de un futuro que ya no pertenece exclusivamente a la Tierra, sino a las estrellas. Y así, la misión Artemis II no solo nos acerca a la Luna, sino que también refleja el espíritu humano de exploración sin fronteras. Esto fue Dimensión X. No, dadgummit. Jack Schmidt having a few problems.